Reciban nuestros saludos cordiales. A continuación presentaremos nuestra exposición referente al tema La Primera Gran Transformación. Los integrantes del grupo de trabajo son Lila Llerena, Adriana Lugo, Rodrigo Manrique, Luis Vargas y quien les habla, Miranda Pacheco. El título del texto a analizar es La Primera Gran Transformación y el autor Carlos Iván de Gregori. Bueno, como en toda sociedad, siempre se da un proceso de evolución, ya sea por el deseo de quienes la integran, para superarse a sí mismos, o como un mismo proceso que parte de la historia. Por lo tanto, el presente trabajo grupal recapitula todos aquellos cambios radicales que afrontó la sociedad peruana, principalmente desde la década de los 50 hasta finales de los 90. Fue durante esta etapa donde se evidenció tres principales procesos. En primer lugar, se dio la promesa de modernizar al país, es decir, se evidenció el desarrollo de una modernización homogeneizadora en el país. Además, se evidenció la renovación cultural a través de la escuela, pues se creía que la superación se basaba en la educación. Y finalmente, como parte y producto de la urbanización, surgió un nuevo actor social, al que se le denominó el cholo. Todo esto constituye la temática principal del curso con la que se relaciona la presente exposición, la cual es la primera gran transformación. Principalmente, en nuestra exposición hablaremos de 7 subtemas, los cuales son los siguientes. El proceso de urbanización y migración se puede dividir principalmente en 3 etapas. En primer lugar, tenemos a la década de los 50 y 60. Se modernizó la ciudad a través de la superación de la tradición andina y criolla. Se destruyeron balcones y casonas del centro histórico de Lima para construir avenidas, unidades vecinales, urbanizaciones, etc. Como por ejemplo la residencial San Felipe, que antes era un hipódromo. Además, se dio el ascenso social a través de la bonanza de precios minerales como el cobre, el auge de la harina de pescado, el gasto público dirigido principalmente a colegios y hospitales y la inversión extranjera en el sector minero y manufacturero. Así también encontramos al auge de la canción criolla y símbolos de la peruanidad como el Inca Kola, el ceviche y el pollo a la brasa. En 1963 se dio lugar a la democracia letrada, pues incluía a ciudadanos alfabetos. Además, se dio el auge del arte abstracto y la novela urbana, donde destacaron autores como Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeiro. Además, observamos el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que fue un democrático reformista que quería modernizar la ciudad. Bueno, en segundo lugar tenemos a la década de 1970, donde se evidenció el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que principalmente realizó 3 reformas: la agraria, la industrial y las estatizaciones de empresas, que aproximadamente fueron 175. Se dio también una nueva constitución en la que se establecía el voto universal, que incluía a analfabetos y a monolingües de lenguas nativas del Perú. Y finalmente, en 1980 se evidenció el surgimiento de Sendero Luminoso con el primer acto terrorista en Chuschi, Ayacucho. Y la informalidad en el Perú, es decir, que se venció muchísimo más aquellos pequeños y medianos empresarios informales en la ciudad. Ahora daremos paso a hablar de lo que fue la superación a través de la educación. El acceso a las escuelas creció desde el siglo XX, pero se intensificó durante la década de los 50. Primero fue la educación primaria, lo que dio como resultado una reducción drástica del analfabetismo, lo que dio grandes expectativas a las provincias de Perú, viendo la educación como el mito de la escuela, una forma de superar la pobreza. El auge escolar también se dio en la educación secundaria entre las décadas de los 50 y 60, gracias a un aumento significativo por parte del Estado. Los sectores pobres y rurales pusieron presión en el Estado para que también responda a la demanda de la educación universitaria. Es por esto que las décadas de los 60, mientras había 30.000 estudiantes, para la década siguiente se triplicó. Para ese entonces solo había 9 universidades en todo el Perú. En los 70, el gobierno limitó la creación de las universidades, pero a partir de la década posterior, los 80, se reinició con fuerza. La creación de universidades crecía sobre todo en provincias y a la vez también la privatización de estas. De 16 universidades, 14 eran del sector privado. En la década de los 70, el gobierno trató de encauzar la demanda por educación lanzando un decreto legislativo y promoviendo la Ley General de Educación. Más, el autoritarismo de la época y la posterior crisis impidieron que se logre.
llevar a cabo un consenso nacional acerca de la educación. Desde ese momento, la inversión en educación pública comenzó a disminuir, lo que fue una pena porque muchos jóvenes migraban desde provincias a Lima para poder encontrar mejores oportunidades de educación. Dos procesos convergieron en las décadas de los 80 y 90. Por un lado fue el incremento de universidades, principalmente en provincias, pero por otro también el proceso de privatización de la educación superior, la cual tuvo su auge en la década de los 90. Este proceso de expansión estuvo acompañado de mecanismos que aseguraran la calidad académica ni la viabilidad económica. En otras palabras, no hubo un proyecto de universidad acorde a las expectativas que tenía la población ni a las necesidades y a las posibilidades que tenía nuestro país para aquel entonces. Migración, los nuevos limeños. En 1940, según el censo, había un poco más de 7 millones de peruanos, en el cual el 35,4% de la población vivían en ciudades y el otro 64,6% vivían en zonas rurales, es decir, el campo. Sin embargo, este orden se invirtió, ya que para 1981, 7 de cada 10 habitantes urbanos eran jóvenes. Asimismo, en este año, el 65,2% de la población ya vivían en las ciudades y el otro 34,8% aún vivían en el campo. Este crecimiento explosivo de las migraciones produjo consecuencias, como un Perú más joven, urbano y costeño, el centralismo capitalino en Lima, el crecimiento de ciudades como Ica, Piura y aldeas antiguas como Chimbote, las formaciones de barriadas y el crecimiento de la capital de manera desordenada. Bueno, ahora yo les voy a dar sobre los signos de la choledad en la urbanización y cambios sociales. Para empezar, el contexto situacional dicta que en el año 1950 ya había un crecimiento urbano caótico y un estado que no podía satisfacer sus necesidades básicas. Además, la cantidad de redes de paisanaje y de asociados regionales en Lima seguían creciendo, ya que para 1980 ya habían 6.000 de estos. Por otro lado, algunas de las causas fueron la formación de economías étnicas como en Gamarra y Caquetá, el impulso de la educación, la industrialización, las redes de comunicación, la apertura al mercado ambulatorio y automotriz, y además que el estereotipo de la sociedad de indios ya se encontraba en una crisis final. Estos cambios sociales tuvieron repercusiones en la población. Por ejemplo, que la élite limeña levantó una muralla imaginaria entre criollos y andinos, pero la migración aumentó aún más, por lo que el estado oligárquico colapsaría en mediados del siglo XIX. Además, los medios de comunicaciones tuvieron la labor de redefinir los nuevos gustos de la población y se potenciaron las vertientes culturales del país como la gastronomía, literatura, etc. Nuevas formas de culto. Aquí encontramos los cambios en la religiosidad. La primera gran transformación tuvo una gran influencia sobre la manera en la que los peruanos vivieron y expresaron sus experiencias religiosas. Aquí también encontramos que surgieron nuevos cultos, sobre todo en los sectores donde la precariedad de las condiciones de vida de las personas llevaron a muchos a la marginalidad. Esto es a la falta de participación en los beneficios y recursos sociales, al igual que en la toma de decisiones sociales. Otro fenómeno que marcó esa etapa fue la transformación de las fiestas patronales y de las fiestas costumbristas de los pueblos y las comunidades y su expansión hacia las ciudades. También es importante recalcar acerca de la religión institucional que tuvo dos grandes cambios. El primero es el crecimiento de las iglesias evangélicas y el segundo, hablando de las iglesias peruanas y latinoamericanas, fueron las grandes transformaciones producidas por el Concilio Vaticano II. Finalmente vamos a hablar sobre la revalorización de la identidad regional. Para la década de los 40, los peruanos rescataron algunas de sus costumbres que estaban por extinguirse. Por ejemplo, en el año 1944 revivieron el Inti Raymi. En el año 1978, la bandera del arco iris pasó a ser la bandera de Tahuantinsuyo. Si en algún ámbito de la cultura puede verse masivamente esta tendencia de valorización, sería la culinaria, ya que en este momento salieron potajes como nuestro sabor nacional, el ceviche, pisco sour, pollo a la brasa y también los donofrios, cervezas como Pilsen Cristal Cusqueña.
A la vez también hubo un gran impacto en la movilidad geográfica, ya que también el caldo de gallina, el caldo de cabeza, consolidaron una fuerte comida para las personas que iban de carretera o que tenían malas noches. A la vez hubo una fusión Nikkei que de la fusión Nikkei salió tiradito. Sin embargo, la primera transformación no logró cerrar la brecha entre ricos y pobres, ya que los barrios pobres comían salchipapas, tripitas y molientes y con algún combinado. Por un lado, se reveló la enorme creatividad que había en este proceso de armonización, pero por otro no se pudo construir un proyecto nacional que permitiera superar nuestros problemas ancestrales. Síntesis. La primera gran transformación fue un proceso que se dio en el Perú en distintas etapas. Estas fueron la década de 1950, 1960, 1970 y finalmente 1980. Esta consistió principalmente en el impacto que trajo el choque social y cultural entre la élite limeña y los migrantes de provincia. A partir de este choque, hallamos tanto beneficios como perjuicios que surgieron a la población de aquel entonces. Entonces, por un lado tenemos el impacto positivo, en el que encontramos factores como el gran impulso de los medios de comunicación o la mejora del sector educativo y sanitario, o la incorporación al mercado laboral de los migrantes, entre otros, pero a su vez trajo consigo impactos negativos. Aquí encontramos factores como el crecimiento desordenado de la capital y su centralismo económico, y con el pasar de los años vemos que fueron apareciendo más problemas graves. Aquí encontramos el aumento excesivo de la informalidad, incluso la instauración del terrorismo en Lima, y entre otros problemas y dificultades que surgieron hacia la población de aquel entonces en el Perú. Los aportes de la lectura, la gran transformación, nos permiten comprender muchos aspectos de nuestra sociedad que se observan en la actualidad. En primer lugar, que durante esta, el sentimiento de peruanidad se fortaleció en nuestro país mediante el reconocimiento de diferentes categorías de nuestra cultura. Actualmente, aquella peruanidad debería significar, además de la valoración de lo nuestro, un sentimiento de identidad con aquello que nos representa y un compromiso con esta sociedad y con los problemas que a diario enfrenta. En segundo lugar, el centralismo en el Perú estuvo conformado principalmente por las migraciones de la sierra. Por ejemplo, la más afectada fue la capital limeña. Esto produjo un crecimiento desordenado y una expansión sin una adecuada planificación de los servicios públicos. En la actualidad, esto se puede evidenciar por la falta de educación y salud, lo cual representa a un tercio de la población peruana. Por último, el auge de la educación significó un cambio positivo en el Perú. Es necesario considerar que la educación constituye la base del desarrollo personal y social de nuestro país, y así como en décadas anteriores, debería priorizarse el acceso a esta como derecho, puesto que representaría un aporte en la reducción del analfabetismo y el progreso de todos los sectores sociales.